Hermanos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este momentito donde vemos las lecturas que hemos visto durante la semana. Esta va a ser de la semana tercera de Pascua, porque ya este domingo pasado pues entramos a la cuarta semana, entonces vamos a revisar el compendio de la tercera semana, todas las lecturas que vimos, esto pues con el fin, como les he dicho, de enamorarnos, porque no podemos enamorarnos de alguien que no conocemos, eso es para introducirnos y para seguir en esa búsqueda, porque es el Señor el que toma la iniciativa para venir a nosotros y buscarnos y nosotros tenemos que corresponder a ese amor y ya no escondernos más, ya no ocultarnos más, decirle Señor, aquí estoy con todo lo que tengo y todo lo que soy, que es así de pequeñito, que es nada prácticamente, porque tú eres la grandeza misma, mi Señor. Así es que yo no soy nada. Y tú vienes, te humillas a venir a encontrarme a mí porque me he reconocido un hijo amado. Así es que con esa confianza le vamos a decir al Señor que aquí estamos en su presencia. Y también pues nos vamos a poner en la presencia de Mamá María porque ella sabe perfectamente el camino que debemos seguir. Gracias, Mamita María, gracias por mostrarte siempre, por ser esa madre amorosa que nos cobija con su manto, nos cuida de todo peligro y de todo mal. Llévanos siempre, estamos dispuestos, Mamita María, para seguir tus pasos que llevan al verdadero amor, a la verdadera dicha, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Mamita María. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar con este compendio. Quiero decirles algo bastante fuerte. Hermanos, los buenos no van al cielo y mucho menos los malos. Entonces, ¿quién va al cielo? ¿Quién va al cielo si no van los buenos? Y obviamente sabemos que los malos no van al cielo. ¿Quién va al cielo? Entonces es fuerte porque de repente nos deben, pues tengo que ser bueno o debo ser malo para ir al cielo. No. Bueno, les voy a decir esto al final porque los voy a tener así un poquito en suspenso. Así es que vamos a verlo al final de este compendio, ¿ok? Un momento. Bueno, vamos a revisar el día lunes 19 de abril. Seguimos viendo todos los hechos de los apóstoles ahorita. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de Pascua, es cuando Cristo muere y resucita, y entonces los apóstoles nos están narrando todo lo que sucedió enseguida de que el Señor resucita, cómo el Señor envía su Espíritu Santo y los apóstoles empiezan a predicar con mucha fuerza y valentía su palabra. Esto lo podemos ver el día lunes 19 de abril en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 8 al 15. Dice, no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba Esteban. Esteban se le llama el protomártir, fue el primer mártir, la primera persona que muere, que da la vida por el Evangelio, por hablar del Señor, de todo su amor y de llamarnos a todos. Entonces dice, no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba Esteban. ¿Por qué? Porque cuando lo veían los demás, hasta pensaban que era un ángel, que les estaba hablando un ángel, porque les hablaba con tanta entereza, tanta seguridad, tanto amor sobre todo, que muchos empiezan a convertirse, pero obviamente esto enardeció a las personas que estaban en contra de Jesús. Entonces, esto sucedió, pues les digo, después de la Pascua, cuando Esteban empieza a predicar. Tenemos el día martes. Bueno, este mismo día tenemos el Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Tenemos el día martes del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 51 al 8. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como les decía, fue el primer mártir y
y en una de las ocasiones él estaba predicando, entonces les decía que cambiaran todo su interior, que se transformaran al Señor, que volcaran todo su corazón, que dejaran todo el pecado. Esto enardece a las personas que lo escuchaban, sobre todo a las personas, a los jefes, a los que se creían que sabían todo. Y entonces agarran piedras y se van contra Esteban muy furiosos, totalmente enfurecidos, y empiezan a apedrearlos. Y la gente también empieza a apedrear a Esteban y él muere. Él muere y él le dice al Señor: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y pues fue el primer mártir, como les digo, el protomártir. Tenemos el día miércoles también del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. El mismo día de la muerte de Esteban, se suscitó una violenta persecución. Entonces, muy violenta era la persecución. Y díganme, ¿quién era el que perseguía a Esteban? ¿Quién perseguía a los apóstoles? Era Saulo. Entonces Saulo aprovechaba para meter a todos a la cárcel, a los más que podía, porque él perseguía fuertemente a la iglesia. Sin embargo, muchas de las personas estaban llenos de alegría porque recibían también el Espíritu Santo, recibían sanación de todos sus males, recibían la conversión, recibían la iluminación de la conciencia, que es algo hermoso. Recibir esa gracia es reconocerte pecador y reconocer todas tus faltas y todas tus manchas y voltear completamente, transformarte al llamamiento que nos hace el Señor Jesucristo. La gente estaba gozosa y llena de alegría en ese tiempo, a pesar de la persecución que estaban viviendo. Tenemos el día jueves del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Esta lectura, hermanos, está bellísima. Como les digo, la podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Porque nos habla de que nadie está excluido. Nadie está excluido. Era un etíope, se le llama a una persona que estaba muy alejada de la fe y todo. Sin embargo, aquí el Espíritu lleva a Felipe a un lugar desierto, no lo lleva a las multitudes, lleva a Felipe a un lugar desierto y pasa a un etíope. Y entonces él empieza a hablar del Señor. Entonces lo hace que suba a ese carruaje donde él iba. Y entonces en ese pasaje bíblico podemos ver el diálogo que ellos mantienen en ese tiempo. Y por eso le dice, aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Y le dice Felipe, no, lo único es que creas con todo tu corazón. Y entonces se bajan, lo bautiza. Y Felipe desaparece. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu el que lo llevó hacia allá para bautizar a este etíope. Y entonces aquí vemos el llamamiento del Espíritu Santo y nos damos cuenta que absolutamente nadie está excluido, nadie. Todos estamos llamados, todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, mis hermanos, no hay ni más grandes ni más chicos. Todos somos amadísimos hijos de Dios. Así es que escuchemos el llamado. Tenemos este día el Salmo 65. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tenemos el día viernes del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Es el instrumento escogido por mí para que me dé a conocer a las naciones. Hermanos, aquí es este hermoso evangelio cuando es la conversión de Pablo.
Pablo no estuvo con los apóstoles en ese tiempo, no fue uno de los apóstoles ni nada. Sin embargo, pasaron algunos años cuando era la persecución tremenda entre los apóstoles, lo acabamos de ver en la lectura anterior. Entonces, Pablo se daba vuelo él persiguiendo a todas las personas, como les dije hace un momento, los metía a la cárcel y todo. Pero él estaba convencido de que él estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, en uno de sus caminos hacia Damasco, el Señor lo tumba del caballo. En ese caballo donde él iba completamente convencido de lo que estaba haciendo era lo correcto, pues lo tumba del caballo, lo deja ciego. Y entonces llega con Ananías, con un profeta, y entonces ya él explica que era el Señor, era la luz del Señor, y que él había recibido todo el Espíritu del Señor. En ese momento lo bautiza a Ananías, y entonces él recobra la vista. Y entonces nos dice esta lectura hermosísima. Es el instrumento escogido por mí para que me dé a conocer a las naciones. Después de haber tenido una vida así, tremenda de pecado, pero él había estado ciego. O sea, él no había reconocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa, mis hermanos, que vivimos una vida de ceguera espiritual? No reconocemos al Señor y nadamos en el pecado, ahora sí que como pececitos en el agua. Pero un día el Señor nos tumba de ese caballo en el que andamos parapetados y nos da a conocer su gloria, nos regala su Santo Espíritu y nos da esa voz nos convertimos en voz del Señor para llevarlo a todos y para llevarlo a los corazones especialmente. Así es que, Señor, haznos instrumento también, y como dice San Francisco, haznos instrumentos de tu paz, haznos instrumentos de tu amor, Señor. Bueno, tenemos el día sábado también del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 31 al 42. La comunidad cristiana crecía, animada por el Espíritu Santo. En esta lectura podemos ver que había un paralítico desde hace 8 años que Pedro le impone las manos y lo sana. Leamos este pasaje, mis hermanos. También está, aquí nos habla de una mujer llamada Tabita, que significa gacela. Entonces Tabita era una persona entregada al Señor, ya lo había reconocido como su Dios, su Señor, su Salvador. Ella hacía muchas obras buenas para los demás, todos la tenían en alta estima y en santidad. Y entonces Tabita muere y Pedro va y le impone también las manos, les dice a todos los que estaban alrededor, había mucha gente que amaba a Tabita, y le dice, salen todos, él le impone las manos y le devuelve la vida. Leamos este pasaje también, mis hermanos, que está bellísimo. Les repito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 31 al 42. Y el salmo de este día, sábado, es el Salmo 115, que nos dice, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Bueno, nos vamos a regresar un poquito para ver los evangelios que son a partir del lunes también. En el evangelio del lunes veíamos del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 22 al 29. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Nosotros nos afanamos mucho, mis hermanos, mucho por las cosas materiales, por lo que necesitamos y todo, pero el Señor aquí nos dice muy claramente, no trabajen por el alimento que se acaba, sino por el que dura para la vida eterna, que es alimentarnos espiritualmente en el conocimiento del Señor, especialmente, como les digo, cuando le pedimos en el Padre Nuestro al Señor, le pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Le estamos pidiendo 3 tipos de panes. Primero, el pan físico, ciertamente, que Él providentemente nos da todo el tiempo. Le pedimos también el pan
de la cultura, que es conocerlo. Entre más lo conocemos, más lo vamos a amar. Esto lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en el Catecismo Católico. Y tenemos un tercer pan, que es el pan más maravilloso y más sustancioso, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esto es el alimento que perdura para siempre. Hermano, si ahorita te encuentras en una situación de pecado, pídele al Señor que se resuelva esa situación, cualquiera que sea, para que tú regreses a la comunión, para que tengas el alimento de vida. Pero pídele ahorita misericordia al Señor para que te dé vida, para que te siga dando esa esperanza y sigas trabajando en ese momento. El sábado platicaba yo con una persona en la parroquia, que está en una situación irregular, pues no está casada por la iglesia. Entonces me decía: cómo anhelo la Santa Eucaristía, me siento muerta internamente. Entonces, yo supongo que eso es el sentido. Ella me lo dijo, obviamente estaba hablando con verdad, pero yo supongo también que ese es el sentimiento de las personas que no pueden degustar el cuerpo de Cristo, que no pueden tenerlo, que no pueden interiorizarlo. Entonces, simplemente pidámosle esa misericordia al Señor. Ayúdame, Señor, a arreglar mi situación, porque quiero nuevamente tomarte y que me vayas transformando, Señor, porque más interesado estás tú en transformarme que en lo que yo quiero convertirme. Así es que, Señor, te pido esa gracia. Pidámosle con todo el amor que sabemos que Él moverá las cosas para llegar ahí. Tenemos el día martes del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35. No fue Moisés, sino mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo. Y aquí en esta lectura, les dicen los apóstoles: Señor, danos siempre de ese paz. Jesús les contesta: yo soy el pan de la vida. ¿Por qué? Porque así lo quiso el Señor. Él estaba con más ganas y con más alegría de que llegara ese momento de instituir la Santa Eucaristía, para quedarse en esa pequeña fracción de pan, para quedarse allí en cuerpo y alma completamente y dársenos a nosotros. Aunque a veces todavía seguimos ciegos y paralíticos y todo, el Señor por eso quiere interiorizar en nosotros, para irnos transformando y llenarnos de su Santo Espíritu también. Así es que, como les digo, arreglemos toda situación irregular, estemos libres de pecado mortal para poder degustar al Señor y que nos vaya dando esa vida, como Él nos dice: yo soy el pan de vida. Tenemos el día miércoles del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene hacia mí, yo no lo echaré fuera. Esto lo podemos encontrar en este Evangelio, como les digo, y esto es lo que nos dice. Dice: porque Él ha bajado del cielo, porque he bajado del cielo, nos dice el Señor, he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel del que me envió. Podemos recordar cómo cuando el Señor se va a orar antes de su pasión, le dice al Padre: Señor, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, por eso aquí nos reafirma y nos dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel de que me envió. Pero el Señor ya sabía todo lo que iba a padecer. Por eso Él empieza a sudar gotas de sangre, porque Él sabía todo lo que iba a padecer, cómo se iba a desgarrar todo su cuerpo santo, cómo
cómo cuando lo golpeaban, como al final en esa punta de los latigazos era una bola de metal que tenía picos, y entonces eso hacía que le pegara a su cuerpo y desgarrara su carne. Hermanos, nosotros cuando estamos pelando unos nopalitos por ahí, se nos encaja una astilla, pues duramos todo el día doloridos con una astillita en un dedo y estamos buscando sacarla porque nos está doliendo. Entonces, ¿cómo íbamos a soportar nosotros tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta vergüenza, tanto dolor junto? No lo podríamos soportar, mis hermanos. Sin embargo, Jesucristo lo hizo por nosotros. Por eso siempre es merecedor de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de todo nuestro amor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio que nosotros debíamos de haber pagado. Así es que démosle gracias, démosle honra, honor y correspondamos al amor manteniéndonos en gracia y buscando siempre la salvación, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Tenemos el día jueves del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. Sus padres comieron el maná y sin embargo murieron. Y nos dice aquí el Señor: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Esa es la carne sustanciosa, esa es la carne. Si ustedes conocen un poquito la vida de Luisa Picarreta, se podrán dar cuenta que ella vivió sin alimento físico por muchísimo tiempo. Simplemente se alimentaba de la Eucaristía. Muchos santos así lo hicieron por tiempo muy prolongado. Así es que podemos darnos cuenta que podemos sobrevivir inclusive sin el alimento físico. Pero el Señor no nos pide más allá de nuestras fuerzas ni nada. Nuestra Madre Santísima en Medjugorje, mis hermanos, tengámoslo siempre presente, nos pide el ayuno físico los miércoles y los viernes. Sabe que el ayuno es muy necesario para nosotros. De esa manera nos estamos liberando de todo lo que nos tiene apegados aquí al mundo, mis hermanos. Escuchemos ese llamado de nuestra Madre Santísima y ayunemos por lo menos miércoles y viernes a pan y agua. Y empecemos a vivir esa transformación y a ser liberados de todo lo que nos aqueja. Tenemos el día viernes del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. El que coma mi pan vivirá para siempre. Es una promesa, mis hermanos, es una promesa que decimos cuando el Padre nos va a dar el alimento de vida. Nosotros decimos: Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Es cuando le dice a aquella persona: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor dice: sí quiero. Yo estoy más interesado de lo que tú estás interesado. Yo tengo más sed de que tú tengas sed de mí. Esa sed tengo yo de que tú tengas sed de mí, de que vengas a mí y de poder salvarte, porque ya lo hice físicamente y ahora quiero hacerlo total y profundamente, espiritualmente. Quiero que estés conmigo. Entonces, Él es el primer interesado, mis hermanos. Escuchemos el llamado del Señor. Tenemos el día sábado del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 60 al 69. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Entonces,
En este evangelio, léanlo por favor, mis hermanos, porque se van a dar cuenta aquí de una realidad grande. Dice, como les digo, es según San Juan, capítulo 6, versículo 69, del 60 al 69. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dice el Señor, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Es intolerable, decían algunos de los discípulos, y se empezaron a dispersar también. Algunos renunciaron a la fe. Lean este pasaje por favor para que lo comprendan. No lo puedo explicar a profundidad por el tiempo, pero léanlo por favor. Los invito a que lo hagan. Tenemos el día domingo, mis hermanos, el día domingo. Y con el día domingo empezamos la cuarta semana ya de Pascua. Y vemos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 4, capítulo del 8 al 12. Solo Jesús puede salvarnos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, esta es la piedra que desecharon los constructores y es ahora la piedra angular. No existe persona a quien Dios haya constituido Salvador nuestro. Esto es lo que nos dice la primera lectura, que Él es la piedra angular y es la piedra que desecharon los arquitectos. ¿Por qué? Porque los judíos no lo reconocieron al Señor. Sabemos que los judíos siguen esperando la venida del Señor. Entonces, pero dice, no existe ninguna persona a quien Dios haya constituido Salvador nuestro. Tenemos este día del Salmo 117. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. En la segunda lectura tenemos de la carta del apóstol San Juan, capítulos 3, versículos del 1 al 2. Veremos a Dios tal cual es. Entonces aquí nos dice San Juan, ya sabemos cómo habla el apóstol del amor, que antes era Boanerge, que era un hijo del trueno, que era violento, que era tremendo. El Señor lo transforma y ahora nos habla de esta manera. Queridos hijos, dice San Juan, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Así es que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Lo somos completamente, todos somos hijos de Dios, como les decía hace un momento, amadísimos de Dios. Es simplemente corresponder al amor. Ya basta, andamos allá como el hijo pródigo, queriendo comer la comida de los cerdos, todo lo que no alimenta, todo lo que el mundo nos ofrece, y ahí estamos comiendo esas migajas, esa podredumbre, mis hermanos. Pero ya despertemos y volvamos al Señor, porque ya no quiere, ya no quiere, y nosotros digamos al Señor, dame esa fe, dame esa convicción de regresar a ti, dame esa voluntad, abre mi inteligencia, Señor, ayúdame, yo no puedo solo y quiero regresar. Ya no quiero comer esa comida de los puercos, ya no quiero estar entre el pecado, quiero que me purifiques y quiero ser agradable a ti, Señor. Dame la gracia este día. Pidámosle al Señor con mucha fuerza, mis hermanos. Tenemos este día, tenemos el Evangelio que dice, el Evangelio del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. El buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él? Dice, Él es la bondad misma. Él es la entrega total. Él es la sabiduría completa y Él es el amor sobreabundante, porque el Señor va hasta donde estamos nosotros, se humilla de tal manera, y Él, que es el buen pastor, Él huele a sus ovejas y Él tiene que bajar hasta el fango, tiene que bajar, humillarse tanto para rescatarnos. Entonces,
Eso es lo que se les llama también, a lo que son llamados nuestros sacerdotes también, a que den la vida por sus ovejas también, a que vayan allá, a lo más recóndito, a lo más oscuro del ser humano, para sanar y transformar. Así es que nosotros también, hermanos, nosotros, estas ovejas también, escuchemos siempre, escuchemos ese llamado del Señor, siempre estemos dispuestos a escuchar al buen pastor que da la vida por sus ovejas. Así es que ese es el llamado, mis hermanos. Termino con esto que inicié, les digo. Los buenos no van al cielo, mucho menos los malos. ¿Quién va al cielo, mis hermanos? Al cielo van las personas que tienen el anhelo, el hambre, que tienen el hambre de la vida eterna, que han degustado el cuerpo y la sangre de Cristo y que reconociéndonos pecadores, reconociendo nuestra nada, nuestra miseria, aún así anhelamos la vida. Nos reconocemos que no somos buenos, que somos malos. Además, puede haber una persona que ustedes digan, esta persona, qué buena es, qué buena, porque se porta bien, porque es tierna, es paciente, es esto, es bondadosa. Pero puede ser una persona que simplemente haga las cosas por hacerlas, pero que de Dios no sepa nada y no quiera nada, que de repente hasta tenga miedo a morir porque está apegada de todos modos aquí a la tierra, o que no tenga miedo a morir pero que no sepa de Dios, que entonces no anhela la presencia de Dios. Nosotros nos reconocemos pecadores, mis hermanos, pero sabemos que estamos en este proceso de limpiarnos y de mejorarnos y de alcanzarte, Señor, un día y estar contigo en tu gloria. Seamos ese buen ladrón que le dice al Señor en el último instante, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso.